Hola chiquitos hermosos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho saludarlos de nuevo y saber que una vez más tenemos este espacio en el que nos podemos reunir a aprender más acerca de nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar este tiempo dando gracias a Dios. Maravilloso Señor, hoy queremos darte gracias por este lindo día de vida que nos das. Gracias por nuestra familia, por nuestros papitos. Gracias por este año que pudimos estudiar en nuestros colegios a distancia y gracias porque a pesar de eso pudimos terminar con éxito. Gracias por nuestra iglesia y por permitirnos aprender más acerca de ti a través de estos videos. Te pedimos que nos enseñes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chiquitines, en la clase pasada la profe Luz Marina les enseñó que Cristo como Redentor realiza 3 oficios. ¿Sí recuerdan cuáles son esos 3 oficios? Los 3 oficios que realiza Cristo son el de profeta, el de sacerdote y el de rey. También les enseñó acerca del primer oficio, el de profeta, y les dijo que Cristo cumplió con su oficio de profeta al darnos a conocer la voluntad de Dios para nuestra salvación por su palabra y por su espíritu. Bueno, hoy con la pregunta 25 del Catecismo Menor de Westminster vamos a aprender cómo realiza Cristo el segundo oficio, el de sacerdote. La pregunta dice, ¿cómo realiza Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta dice, Cristo realiza el oficio de sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio para satisfacer la justicia divina, reconciliarnos con Dios y al hacer continua intercesión por nosotros. Bueno, para entender esta respuesta quiero explicar primero qué es un sacerdote. Resulta que en la antigüedad Dios escogió unas personas a las que les dio el oficio de sacerdotes. Lo que ellos hacían era encargarse del servicio de adoración a Dios en un lugar que se llamaba el tabernáculo de reunión. Allí había una serie de cosas que se debían hacer. Allí en el tabernáculo había una mesa en la que debían poner unos panes como ofrenda a Dios. Los sacerdotes debían estar pendientes de que esos panes estuvieran allí frescos para Dios. Había un candelero de oro y los sacerdotes debían hacer que ese candelero se mantuviera encendido. Había un altar en el que se quemaba incienso y entonces también allí los sacerdotes se encargaban de quemar ese incienso como una ofrenda de olor fragante para Dios. Y habían 2 cosas muy importantes allí con las que los sacerdotes debían hacer algo súper especial. Y es que todo lo que se hacía allí en el tabernáculo era muy importante, pero quiero mencionarles algo, algo muy especial que ellos hacían. Uno era que había un altar para el sacrificio, se llamaba así el altar del sacrificio. Y en ese altar el sacerdote quemaba un animal, un corderito, para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Por qué hacían eso? Eso lo hacían porque las personas pecaban y a causa del pecado, la ley que Dios les había dado decía que debían morir. Pero Dios, junto con las leyes, esas leyes que le decían que no debían hacer algunas cosas y que si las hacían podían morir, junto con las leyes, también en un acto de misericordia, dio la forma en que podían ser perdonados cuando incumplieran la ley. Dios les dio la instrucción de llevar un corderito para pedir el perdón de sus pecados y que el corderito muriera en lugar de ellos. Entonces, cuando alguien pecaba, llevaba el corderito, se lo entregaba al sacerdote y el sacerdote era el encargado de hacer el sacrificio del animal sobre el altar delante de Dios y así la persona recibía el perdón de sus pecados.
Con esta pequeña explicación que les acabo de dar, quiero que revisemos la primera parte de la respuesta que dice: Cristo realiza el oficio de sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio para satisfacer la justicia divina. En la explicación que les acabé de dar les mencioné el cordero que moría en lugar del pecador. Pues bien, Cristo, cuando vino a la tierra, vino y fue como ese cordero que debía morir. Un día, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Juan el Bautista vio a Jesús y cuando lo vio lejos dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo vino para ser como ese corderito y murió en la cruz, pero no solo por el pecado de una persona, como sucedía con los corderitos que llevaban allá al tabernáculo, sino que murió por toda la humanidad, murió por todos, para que todo el que crea en él pueda tener el perdón de sus pecados. ¿Y se acuerdan quién sacrificaba el cordero? El cordero lo sacrificaba el sacerdote, eso no lo sacrificaba cualquier persona. No era que la persona decía, ay, cometí un pecado, venga, mato el corderito. No, eso lo sacrificaba el sacerdote. Al morir Cristo, él mismo fue tanto el sacerdote como el cordero. Jesús mismo se entregó a los que lo acusaban para poder morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Perdón. Miremos lo que dice Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. ¿Sí ven? Ya Jesús murió una vez por nuestros pecados. Él fue ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, una de las formas en que Cristo cumple con su oficio de sacerdote fue muriendo por nuestros pecados una sola vez y para siempre en la cruz. La segunda parte de la respuesta dice, reconciliándonos con Dios. ¿Listo? Entonces, Cristo cumple su oficio de sacerdote reconciliándonos con Dios. Y vamos a leer lo que dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 17. Dice, para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Como lo dice este versículo, el fin principal por el que murió Jesús en la cruz fue perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Cuando Dios creó a Adán, él era amigo de Dios. Tenía una especial relación con Dios, pero al pecar, ¿recuerdan lo que pasó? Dios lo sacó del paraíso. Y si recuerdan las enseñanzas pasadas que les hemos dado en estas clases, por el pecado de Adán, toda la humanidad está bajo pecado y por eso todos estábamos alejados de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, podemos ser perdonados, podemos ser hechos hijos de Dios, podemos reconciliarnos, volver en amistad con Dios. Y cuando Dios nos ve, no nos ve llenos del pecado que hemos cometido, sino que nos ve limpios por la sangre de Cristo. Por ese sacrificio hermoso que hizo Jesús, dando su vida en la cruz por nosotros. Entonces, Jesús es el que nos reconcilia, nos vuelve otra vez amigos de Dios. Y la tercera parte de la respuesta dice, y al hacer continua intercesión por nosotros. En la explicación que les di al comienzo les mencioné que habían dos cosas que eran muy especiales en el tabernáculo. Una fue el altar donde sacrificaban el cordero, la otra era un lugar muy especial llamado el lugar santísimo.
Allí, en el lugar santísimo, había un cofre que se llamaba el Arca del Pacto, y allí habitaba la presencia de Dios. Era un lugar muy santo y nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, quien una vez al año podía entrar con la sangre de un corderito y allí, en ese lugar santísimo, pedía a Dios perdón por el pecado de todo el pueblo. Allí el sacerdote oraba por todas las personas del pueblo de Israel y Dios traía el perdón a la nación, al país, por un año más. Si alguien más entraba en ese lugar santísimo, moría. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en otra ocasión, solo cuando esa fecha especial, una vez al año, era el único día que podía ingresar. Si entraba en otra ocasión, también moría. Cuando Jesús murió, subió al cielo y se sentó con el Padre. Entró a la presencia de Dios, entró, por decirlo así, a ese lugar santísimo, entró a la presencia de Dios y está allá en su presencia y allí hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Allí pide a Dios, ora a Dios, intercede por nosotros. La palabra interceder quiere decir orar en favor de alguien. Allí Jesús mismo ora por nosotros ante el Padre pidiendo por el perdón de nuestros pecados. Miremos Hebreos 7:25. Dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús cumplió con su oficio de sacerdote cuando estuvo en la tierra, pero aún sigue siendo sacerdote, por siempre lo será, siendo ese mediador, ese intercesor entre Dios y nosotros los hombres. Y esta fue la enseñanza de hoy, mis chiquitines hermosos. Vamos entonces a recordar lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos la forma en que Cristo cumple con su oficio de sacerdote y aprendimos que lo hace de 3 maneras. Primero, habiéndose ofrecido como ese sacrificio, como ese cordero para satisfacer la justicia divina. Segundo, reconciliándonos con Dios, y eso lo hizo a través de su muerte. Y tercero, al hacer continua intercesión por nosotros, al orar por nosotros. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Los invito a que se dispongan allí en sus casas y vamos a orar. Precioso Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesús, porque por su muerte en la cruz podemos tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, porque por Él podemos acercarnos a ti, podemos ser llamados tus hijos y podemos gozar de tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a vivir como hijos tuyos, agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chiquitines hermosos, me alegró compartir este tiempo, este lindo mensaje con ustedes. Espero lo guarden en sus corazones. A continuación, los invito a que alisten sus materiales para hacer la figurita de origami con la profe Isabel. Los quiero mucho. Recuerden memorizar el versículo que van a copiar. Dios los bendiga. Un abracito. Chao.